Hola, ¿qué hay? Ya estamos de vuelta después del periodo de recuperación de mi garganta. Vamos a ver, empezamos con el tema 9, que por lo visto es por donde vais. Determinación de stocks y su control. ¿Vale? Aquí tenemos el contenido y vamos a dedicarnos ya directamente al tinglao. Técnicas de análisis de la demanda. Bueno, hemos visto que tenemos que tener un almacén y que ese almacén pues va a tener una serie de problemas, porque evidentemente cuanto más grande sea nuestro almacén, más dinero nos va a costar tenerlo, pero si no tenemos almacén, pues posiblemente podamos perder clientes o no podamos hacer reparaciones a tiempo. A día de hoy, pues bueno, la logística que han impuesto las empresas de distribución online hace que la entrega de material y de recambio sea realmente rápida. Entonces, pues bueno, estamos ya un poquito desfasados respecto a lo que nos está planteando el libro, pero bueno, aquí estamos. Tenemos que determinar el stock que tenemos que tener en base a un análisis de la demanda, que ahora vamos a hablar un poquito de él. Y todos los artículos no tienen la misma importancia relativa. Hay artículos de alta rotación, esto que significa que se venden mucho, que salen mucho, que se montan mucho, y hay artículos de menos rotación, ¿de acuerdo? Para eso vamos a hablar ahora de esta distribución ABC, que también se llama ley de Pareto, porque fue un italiano denominado Vilfredo Pareto el que la estableció. ¿En qué consiste esta distribución ABC o ley de Pareto? Bueno, pues consiste en lo que veis en el gráfico que tenéis en pantalla. El gráfico que tenéis en pantalla dice que una pequeña cantidad genera el mayor movimiento. Estamos hablando de los recambios, que es de lo que nos estamos encargando ahora. Luego hay otra cantidad que genera una cifra acumulativa sobre la otra, pero que es relativamente pequeña. Y luego hay una enorme cantidad que genera el resto. Vamos a trasladarlo a la práctica. Yo en mi taller voy a mover muchísimo, es decir, voy a generar un movimiento, una venta enorme de una pequeña cantidad de referencias. Luego voy a generar una cantidad moderada de ventas de una moderada cantidad de referencias. Y luego el grueso de las referencias pues van a tener una cantidad mínima de movimiento, es decir, voy a vender muy pocas. ¿De acuerdo? Aquí te dice que el 10% de los productos generan el 70% de las ventas, el 20% producen el 20% de las ventas y el 70% restante solo genera el 10% de las ventas. ¿Vale? Evidentemente, como dice aquí, son valores aproximados y esto pues dependerá de cada punto. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, os lo vais leyendo, lo vais mirando. Tampoco es que tengamos demasiado. En este caso sería ventas de vehículos, ¿vale? Esto es aplicable tanto a los recambios como a cualquier cosa que os mováis, ¿no? ¿Vale? En este caso son ventas de vehículos. Y veis que hay un grupo que tiene el 16%, 16,6%. Luego hay un grupo que tiene el 35% y luego hay un grupo que tiene 47%. En cuanto a número de marcas, pero en cuanto a número de ventas, pues evidentemente la cosa varía. ¿Vale? Ahí tenéis otro tipo de gráfico, un gráfico de barras donde se muestra lo mismo de antes. Y veis como hay unas ciertas marcas que venden la mayor parte y luego hay otras marcas que venden mucho menos. Bueno, pues esto aplicado al recambio, pues bueno, tenemos que
hay recambios en los cuales podemos tener recambios que se vendan poco y que den un margen amplio de beneficios, es decir, que nos den a ganar mucho dinero vendiendo pocas cantidades, pero tenemos que saber que vamos a vender muy pocas cantidades y que aquí estamos jugando siempre con dos factores. Uno, el hecho de tener el repuesto para vendérselo al cliente y que el cliente se lo lleve y nos dé el beneficio, o no tenerlo y que el cliente lo busque por un canal alternativo. Hay técnicas de previsión de consumo, normalmente vienen de histórico, ¿vale? Ahí tenéis una gráfica de ventas mensuales en un determinado periodo de tiempo y que nos va a decir, bueno, tenéis una fórmula en la cual, pues bueno, podéis analizar. En esta vida todo es previsible, de ahí que las cosas funcionen como funcionan, rectas de regresión y demás historias. Bueno, yo aquí no voy a entrar en estadísticas. Sistema de aprovisionamiento. Tenemos que determinar cuándo y cuánto, es decir, cuándo tenemos que comprar y cuánto tenemos que comprar. Todo esto con vistas a qué? Determinar dos datos: mantener un nivel de servicio determinado y mantener un stock con un coste total lo menos posible. Los costes de stock, bueno, pues ya sabemos de qué va. Sabemos de que hay costes por almacenamiento, hay costes por cantidad, hay costes por... Vale. Bueno, pues entonces tenemos aquí el coste de adquisición, tenemos la curva que empieza a la izquierda, que es el coste de adquisición, y la recta que termina a la derecha, que es el coste de almacenamiento. Sabemos que el coste de almacenamiento es proporcional al número de unidades que almacenemos y que el coste de adquisición va a bajar con la cantidad que almacenemos. Hay un momento en el que estas dos gráficas, la curva del coste de adquisición y la recta del coste de almacenamiento, se cortan y ese es el mínimo del coste total. Bueno, pues ese va a ser nuestro nivel de stock, ¿vale? El aprovisionamiento puede ser periódico, que es por tiempo, ¿vale? Cada cuánto tiempo vamos a pedir y fijamos la cantidad que vamos a pedir. Por punto de pedido, aquí lo que analizaremos es el pedido de menor coste, el lote económico, y el momento del pedido se fija al llegar a un punto. No tenemos una fecha fija, sino que se va a producir el pedido cuando lo necesitemos. Esto es más complejo. Y luego tenemos el aprovisionamiento mixto, que bueno, que ya sí que estamos intentando contemplar todos los parámetros a la vez. Y bueno, pues también se complica un poco más la historia. Aquí tenéis la gráfica del almacenamiento periódico. ¿Esto qué significa? Tenemos un stock máximo que no debemos superar porque vamos a tener más piezas de las que deberíamos tener y por tanto nos van a aumentar los costes de almacenamiento y demás. Y tenemos un stock mínimo que si se nos va por debajo, pues se nos va al stock de rotura, que es que no vamos a tener para proveer. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues vamos moviéndonos entre el stock máximo y el stock mínimo. ¿De acuerdo? El aprovisionamiento por punto de pedido es que yo fijo mi stock mínimo. Vamos, tengo mi stock mínimo, aplico mi stock de punto de pedido y vamos a tener nuestra gráfica. ¿Por qué pasa por debajo de esto del punto de pedido? Hombre, porque entre que yo pido y que recibo, pues sigo vendiendo lo que tengo. Lo que estoy buscando es no romper el stock mínimo, no bajar del punto de rotura, ¿vale? Y no superar el stock máximo, porque si no me costaría dinero tener las cosas almacenadas para nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, dependerá de dónde estemos y dependerá también de la política que nos imponga aquel del que dependemos, ¿de acuerdo?
muchas veces no es solo lo que nosotros veamos, pidamos o sintamos, sino es que si nos afiliamos a un determinado fabricante o a una determinada red de distribución, nos va a obligar a que tengamos un stock mínimo. Ahí tenemos una gráfica donde aparece lo que es el stock máximo, el stock mínimo y el stock de maniobra, que es donde nosotros nos tenemos que mover. Ahí tenéis la fórmula que os van a determinar cada uno de ellos y cómo se determinan estadísticamente, por estimación. Bueno, y le echando un vistazo. Yo creo que es bastante sencillo de entender. En cualquier caso, si hay alguna duda, pues lo preguntáis en clase. El inventario. ¿Esto qué es lo que es? Esto es saber lo que realmente tenemos. ¿De acuerdo? Y esto se puede hacer de distintas maneras. El inventario tradicional, hay un momento que sea, cuando sea, una vez al año, 2 veces al año, se cierra el almacén y se hace un recuento de artículos. Claro, si tenemos un almacén de venta al público con mucha salida, pues no podemos cerrar para contar. El rotativo, pues cada día, durante un periodo de tiempo, se bloquean una o varias referencias y se recuentan. Esto, haciendo el reparto adecuado, pues te va a dar un inventario completo al cabo de un año, de 6 meses, de 3 meses, lo que sea. El caso es saber lo que tenemos para saber lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo determinamos cuánto vale lo que tenemos? Pues normalmente hay diversos criterios. Los más normales son los que tenéis aquí, ¿vale? Los que tenéis aquí son el FIFO, el LIFO, precio último estándar y el precio medio. El FIFO, que es lo que es. FIFO son las iniciales de First In, First Out. LIFO son las iniciales de Last In, First Out. Vale, ¿esto qué significa? FIFO, pues First In, el primero que entra, First Out, el primero que sale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La primera venta corresponde a las primeras unidades compradas. Tengo 100 almacenadas, empiezo a vender y el precio que yo tengo de mi almacén es el que corresponde a la primera entrada. Conforme van saliendo entradas, va cambiando el precio. LIFO, pues lo mismo pero al revés. El orden de la salida. El primero que vendo va al precio del último que he comprado. Precio último estándar. La última entrada valorada por estimación. No suele usarse porque la verdad es que no. Y el precio medio, pues bueno, obtener la media ponderada. Todo lo que he comprado, según lo que he comprado, multiplicado por las unidades que he comprado y dividido por las unidades que tengo, pues vámonos que nos vamos. Y aquí tenemos un criterio de precio medio, ¿vale? La rentabilidad del stock, pues bueno, según lo que vendamos de cada uno, pues vamos calculando y le echando un vistazo a las ecuaciones, porque esto tampoco tiene... Si tenéis alguna duda me la preguntáis, porque bueno, no creo que sea ahora mismo el momento de ponerse en esto, teniendo en cuenta que es un vídeo en el cual yo tengo que dar media hora lo que daría en una hora. ¿Vale? Aquí tenéis la rentabilidad, la rotación, el margen de beneficio. Ir mirando todo esto e interiorizando los conceptos y vamos viendo cuáles son las dudas que os podáis plantear. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues este es el tema 8. Hasta luego.